Para que vamos a marcar aquí que grabe. Bueno, lo importante de estos métodos que uno utiliza para resolver, métodos matriciales para resolver circuitos, como es el método de mallas y como es el método de nodos, si bien la deducción me parece tal vez interesante e importante entender de que estas deducciones y estos métodos provienen simplemente de las mismas leyes, ¿sí? De ordenar las ecuaciones de alguna forma extraña, lo más poderoso de estos métodos es que nos permiten de una forma más sencilla que la que nosotros veníamos haciendo, básicamente ir resolviendo estos circuitos. Nosotros no estamos resolviendo circuitos muy complejos, de hecho son circuitos muy sencillos. Este circuito, ya lo hablamos la vez pasada, en donde dijimos que lo podíamos resolver de 2, 3 formas distintas. Podíamos encontrar resistencias equivalentes, podíamos resolverlo por leyes de Kirchhoff y podíamos resolverlo por mallas, ¿no? En este caso, este circuito estaría para resolverlo por mallas, por cómo estaban las corrientes, acá I1 e I2, que estaban marcadas las corrientes de mallas. Pero bueno, ahora entonces lo que voy a tratar de hacer es ver cómo con este circuito podemos utilizar el método de nodos para resolverlo. Entonces, recordemos que el método de mallas nos proponía encontrar lo que sería la matriz de resistencias, ¿sí? La matriz de resistencias, o el método de mallas particularmente, era encontrar una matriz de resistencias y con la matriz de resistencias multiplicado por la matriz de corrientes, eso igualado a la matriz de las fuentes de tensión, ¿sí? Este sistema matricial que yo tenía dentro de mis ecuaciones me permitía encontrar en general las incógnitas que eran las corrientes, ¿correcto? Lo que yo tenía que tener de dato eran todas las resistencias de cada una de estas mallas, o sea, la resistencia propia y las resistencias compartidas, ¿sí? Y tenía que tener las fuentes de tensión como datos. O sea, si yo tenía esos dos datos fijos, podíamos encontrar, ¿sí? Cuánto valían las corrientes dentro de mi circuito. Eso sería lo que sería la forma de resolverlo utilizando mallas. Entonces, para encontrarlo utilizando la ley de nodos, ¿sí? La ley de nodos lo que nos permite a nosotros encontrar es hacer la versión inversa de esta matriz. O sea, en vez de tener resistencias, lo que yo tengo es una matriz de conductancias, ¿sí? Recuerden ustedes que la conductancia es simplemente un parámetro inverso de la resistencia, 1 sobre R, así como nosotros podemos tener una matriz de resistencias, también podemos tener una matriz de conductancias. En vez de tener una matriz de corrientes, tenemos lo que se llama una matriz de tensiones. Podría ser una matriz, ¿sí? de tensiones. Y esto tiene que ser igual a matriz de, en nuestro caso, corrientes. O sea, en nuestro caso lo que vamos a tener de datos y cosas que tenemos que parametrizar dentro de nuestro circuito son las conductancias del mismo, las corrientes del mismo, o lo que se llaman los aportes de corriente dentro de mi circuito, y lo que nosotros vamos a poder despejar es la tensión de algunos puntos de nuestros circuitos. En este caso, esto se llama el método de nodos, porque lo que nosotros despejamos de ese circuito es la tensión en los nodos dentro de mi circuito. Cabe destacar que cuando inventaron estos métodos, no existía la computación, básicamente. O sea, son métodos de análisis de circuitos y lo que nos permiten hacer los métodos de análisis de mis circuitos es simplificar los problemas que nosotros ya tenemos, pero este problema nosotros lo podríamos simular tranquilamente y simulándolo no tendríamos ningún problema, ¿viste?, de encontrar cuánto valen las corrientes y las tensiones en los nodos de mi circuito. Entonces, ¿qué es esta matriz de conductancias? Bueno, esta matriz de conductancias básicamente lo que nos permite tener es la conductancia, lo que sería propia de cada uno de los nodos, propia, y después lo que serían menos las conductancias compartidas entre los nodos. Propia, y esto es la conductancia compartida. Como teníamos la resistencia propia de cada una de las mallas y las resistencias compartidas, nosotros vamos a tener en los nodos conductancias propias y mutuas. Entonces, yo voy a tener dos nodos acá en este sistema, lo pueden ver ustedes acá, este es el nodo 1, ¿no?
o la tensión B1 del nodo este propio. Y acá voy a tener una tensión del nodo 2. ¿Alguien tiene alguna duda de que estos son los únicos dos nodos dentro del circuito? No. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Entonces, Sí. Lo importante es que, a ver, la diferencia de potencial entre los nodos va a ser siempre la misma, porque la diferencia de potencial depende básicamente de la corriente que circule por esta corriente por esta resistencia de 5 ohms. O sea, la diferencia de potencial entre estos dos puntos la podría calcular por ley de Ohm, ¿sí? Y por R, y encontraría esa diferencia de potencial. Entonces, para los métodos de nodos, como siempre tenemos que referir o que medir la tensión con respecto a algún punto en particular de mi circuito, siempre podemos poner un nodo a tierra dentro de mi circuito y con ese nodo a tierra lo que nosotros estamos obligando a mi circuito es a que la tensión del nodo 2 valga 0 volts, ¿sí? Y que mi sistema, en vez de ser un sistema de mallas de 2x2 que yo lo tuviese que resolver, lo que voy a obtener es un sistema de una sola ecuación. O sea, para una topología como es esta que yo tengo acá, en donde tengo dos nodos solamente y pongo uno a tierra, lo que estoy haciendo es transformando un sistema de 2x2 en un sistema de 1x1, que realmente lo único que me va a permitir hacer es calcular en una sola ecuación la tensión del nodo de arriba superior. ¿Podría haber puesto el nodo 1 a 0 volts? Sí, podés elegir cualquiera de los nodos que vos quieras y es extremadamente sencillo de hacerlo. Entonces, en nuestro caso, lo que nosotros vamos a tener para el método de nodos, ¿sí? Es una sola conductancia propia, porque no hay interacción entre el nodo 1 y el nodo 2, o sea, no hay una conductancia compartida entre ambos, porque esta tensión vale 0 directamente. Entonces, cualquier cosa por 0, ¿cuánto me devuelve a mí? 0. Entonces, no me aporta información adicional. Pero cuando veamos topologías más complejas, como fue el otro ejercicio que hicimos la semana pasada, que fue este ejercicio que teníamos acá, van a ver que nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 nodos, y ese sistema de 4 nodos lo que me va a permitir a mí particularmente es resolverlo con un sistema de 3x3 directamente. Poniendo uno de esos nodos a tierra, y entonces podría resolver un sistema, en vez de resolver un sistema de 4x4, uno de 3x3, que es extremadamente, o que es mucho más sencillo de resolver que uno de 4x4. Sobre todo si uno está utilizando métodos antiguos de resolución de ejercicios, como podrían ser de resolución de ecuaciones, como podrían ser los métodos de Cramer, o cuando no existían las calculadoras que nosotros tenemos. Hoy por hoy, en nuestro celular, en el bolsillo, no sé, tenemos un montón de poder de cómputo que esto no nos es difícil de resolver. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es la sumatoria de todas las conductancias que lleguen a la red. A esto nosotros lo vamos a llamar la conductancia propia 1,1, porque son la sumatoria de todas las conductancias que concurren al nodo 1. O sea, sería la conductancia de la rama 1 más la conductancia de la rama 2 más la conductancia de la rama 3. Entonces, eso va a ser 1 sobre 10, ¿correcto? Es esta conductancia. Recuerden que la conductancia es la inversa de la resistencia, particularmente, ¿sí? Más, en este caso sería 1 sobre 5. Más, ¿cómo haría esta conductancia? 1 sobre 3 más 1 sobre 4. ¿Alguno que se le ocurra esto? Sí, 1 sobre 3 más 4. Claro, 1 sobre 7 sería básicamente, ¿no? Claro, sí. Sí. Más 1 sobre 7. Genial, buenísimo. Entonces, acá ya encontré lo que sería mi elemento o mi matriz. En este caso va a ser un solo elemento, que sería la matriz de conductancias directamente. Entonces, mi ecuación me quedaría por ahora. ¿Alguien tiene la sumatoria de todo esto? ¿Un quinto más un séptimo más un décimo? ¿Cuánto es? Si no, lo hacemos. Lo hacemos, no pasa nada. 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 sobre 7.
31 sobre 70. Este parámetro me representaría a mí la sumatoria de todas las conductancias que me llegan, ¿sí?, a este nodo que tengo acá. Entonces, de mi ecuación de nodos o de mi método matricial de nodos, lo que yo tengo ahora es este elemento que acabo de calcular, la conductancia, y me quedaría encontrar esto que se llama el aporte de corriente de cada rama hacia el nodo. Entonces, ¿cómo es el aporte de cada uno de estos nodos? Básicamente lo que yo tengo que considerar, ¿sí?, es cuánta corriente aportarían cada una de mis ramas si solamente funcionara la rama sola esa. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que si yo solamente tuviera, fíjense cómo está constituido mi circuito. Tengo la tierra, tengo la fuente de tensión de 50 volts, ¿correcto? Tengo una resistencia y tengo el nodo B1. Esta sería la rama, la única rama. ¿Hacia dónde circularía corriente si ustedes tuviesen que adivinarlo en este caso de este circuito? ¿La corriente circularía hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. La fuente de tensión de 50 volts lo que me estaría mandando es 50 volts. Me estaría mandando una corriente hacia acá arriba. ¿Correcto? Llamémosla I1 particularmente en este caso. Entonces, dentro de esta rama que va desde este nodo acá hasta ahí arriba, si solamente funcionara esa rama, ¿cuánto valdría la corriente de esta I1? V sobre R. V sobre R, ¿no? La resistencia de arriba era la de 10, ¿no? Sí, serían 5. O sea que esto sería 50 volts dividido 10 ohm, o sea, 5 amperes. Y ¿tengo alguna otra rama que me esté aportando corriente o alguna fuente de tensión que me esté aportando corriente o alguna fuente o algo más que me esté apuntando hacia el nodo 1? ¿Hay algo más? No, no hay ninguna otra fuente. No hay ninguna otra fuente. Entonces, lo que nosotros acabamos de calcular en este caso en particular, ¿sí?, es este elemento que yo tengo acá de mi ecuación que vale 5 amperes. Si la fuente de tensión hubiese estado al revés, apuntando con el negativo hacia abajo, con el negativo hacia arriba y el positivo hacia abajo, ¿hacia dónde hubiese circulado la corriente? ¿Hacia arriba o hacia abajo probablemente? Para abajo. Entonces ahí tenés automáticamente la convención de signos, como cuando teníamos mallas, que si yo recorría esta malla acá, ¿cuánto valdría la sumatoria de las tensiones de la malla 1? 0. No, la sumatoria de la fuente de tensión en la malla 1, Diego. Ah, la sumatoria de la fuente. Claro. Es el 50 volt más las caídas. Claro, utilizando en el método de mallas, la sumatoria de las tensiones es la sumatoria de las fuentes de tensión. O sea, en este caso, el elemento E11 serían los 50 volts, y como los estoy recorriendo desde menos 50 a más 50, serían más 50 volts. Ese mismo tipo de convención de signos la tenés acá con el 50, con la parte positiva del 50 apuntando hacia el nodo. Si vos tenés el positivo del 50 apuntando hacia el nodo, entonces tu aporte de corriente es positivo. Si vos tenés el negativo del 50 volts apuntando hacia el nodo, sería negativo en ese caso, ¿viste? Entonces, lo que me permite hacer este método matricial de nodos es automáticamente escribir esto. G por B1 tiene que ser igual a el aporte de lo que sería la corriente I1. Entonces, ¿tengo G1? Tengo G1. ¿Tengo I1? Tengo I1. ¿Tengo V1? No, esa es mi incógnita, saber cuánto valen las tensiones de mi nodo. Entonces, yo podría escribir automáticamente que mi tensión V1 es los 5 amperes que yo tengo del aporte de la corriente dividido 31 sobre 70. 31 sobre 70. La unidad de esto es el Siemens de las conductancias, que es el inverso de los ohms. ¿Alguno hace esa? Bueno, sería agarramos una cálculo. 5 por 70 dividido 31. 11,2. ¿Alguien se acuerda del otro día cuánto daba esto? Creo que daba eso, ¿no?
11,29. Sí, me parece que sí, que era el valor que le daba distinto a una. Sí, a una de las chicas. 11,29 volts. Hacemos una... ¿Les parece si lo simulamos rápidamente? Sí. Dale, dale. Entonces, recuerden que se pueden bajar cualquier simulador de circuitos eléctricos. La mayoría de los simuladores de circuitos eléctricos están buenísimos para utilizarlos, para ir aprendiendo cómo es que funcionan estos circuitos eléctricos. Y lo bueno es que nos permiten chequear qué es lo que estamos nosotros realizando, si lo chequeamos, o sea, además de que en la guía ustedes tienen ahí algunos problemas y tienen los resultados y están bien resueltos, también se puede entonces resolver desde acá. Yo mientras tanto voy limpiando esto y voy pegando la otra que vamos a utilizar el otro de las mallas para hacer un ejercicio un poquito más complejo en donde tengamos entonces en este caso conductancias compartidas. Porque fíjense que en este caso, ¿cuántos nodos tendríamos ya dentro de mi sistema? 1. 4. 4, ¿no? Y de esos 4 yo voy a poder utilizar, uno lo voy a tener que seleccionar a tierra directamente de esos 4 nodos, y entonces hay uno que no lo voy a, o sea, si bien se utilizan, los 4 nodos estos que tenemos acá, lo que vamos a terminar utilizando son 3 de estos nodos para las ecuaciones que vamos a ir realizando. Voy a borrar las corrientes de malla, que esto ya no es un circuito de mallas, sino que lo que vamos a estar calculando son esos 3 noditos que tenemos ahí arriba. 1, 2. Hermoso, me encanta esto. No sé si los compartí esto por si alguno quiere colaborar con algo. Pero bueno, voy a loguearme. Ahora sí es este. Perfecto. Gracias. Entonces, teníamos una fuente de tensión de 50. 50 volt, una resistencia de 7, que eran 2 de 4 y una de 10, y ahí vamos a ver exactamente todo esto. 50 volt, una resistencia de 10, una de 3, 4 y una de 5. 4 resistencias, perfecto. Recuerden, este simulador está buenísimo para usarlo. A mí me gusta mucho. Hay otro de los chicos que esto desde una tableta es inclusive, si alguno tiene una tablet, yo tengo la APK craqueada. Desde el celular es muy chiquitito para utilizarlo. A mí particularmente no me gusta desde el celular. Pero bueno, si alguno lo quiere usar desde el celular. Fíjense que estas roscas así de darle vueltas a los números está hecho para que lo hagas con los dedos, ¿viste? Está pensado así, ¿viste? Simulador 50, acá tenía la resistencia de 5 y después teníamos la de 4 y la de 3. No me acuerdo exactamente el orden, pero no es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Este acá. Vamos a subir esto bueno, y bajar este ahí, así queda perfecto. Esta valía 5, si mal no recuerdo. Ajustenla. 8, 50, 5 y esta 4 y 3. 40, 4 y esta 3. Y una vez que le demos ahí play, van a ver que aquel valor debería ser exactamente el que estamos buscando nosotros. 12 y pico. 11,29. 11,3 simplemente es por la cantidad de decimales que tienen el programita de cálculo directamente. Pero bueno, esto fue lo que acabamos de resolver nosotros, es calcular la tensión de este nodo. Y fíjense que el programa no te deja correr si vos no tenés puesto algún nodo a tierra. O sea, yo creo que utiliza el método de nodos para ir resolviéndolo. Porque fíjense que si vos no tenés algo a tierra, no es que te dice la diferencia entre estos dos puntos es de 11, sino que necesita algún valor absoluto de tensión para poder calcular el resto de las tensiones, ¿sí?, del circuito que vos tengas. Todos nuestros circuitos, recuerden que están conectados a tierra, de alguna forma u otra, indirectamente a través o de jabalinas, o de mallas, o de las instalaciones de puesta a tierra, de los cables verdes y amarillos. ¿Se entendió bien esto? Sí. Está buenísimo esto, me encanta. Sí, sí.
No sé si lo conocen yo creo que se los pasé ese, y si alguno... Sí, está en el aula, creo. En el drive. Sí. Y hay otros, si no también podrían utilizar el de los de FET, ¿viste? Lo malo del de FET es que a veces no tiene, ¿cómo es esto? No tiene, los componentes no pueden variar todo lo que vos quieras. O sea, hay veces que, no sé, la tensión puede variar entre 1 y 5 o ese tipo de cosas que hacen, ¿viste? Que no está bueno. Bueno, dejamos el nuevo circuito ahí para chequear después el siguiente de los problemas, que sería este. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer dentro del método nodal que tenemos acá? Tengo 4 nodos y hay uno que tiene que ser algo en particular. Tengo que elegir uno para mandarlo a tierra. Y es importante cuál elijo mandar a tierra. Puede ser que alguna ecuación se me haga un poco más sencilla, pero en general, una vez que uno mandó uno de estos potenciales a tierra, después el resto es parametrizar esas ecuaciones. ¿Cuál quieren mandar a tierra? No sé. El de la izquierda, o ese, sí. ¿El de la izquierda o el de la derecha? Bueno. Sí, cualquiera de esos. Buenísimo. Ese va a estar a tierra. Y entonces después yo voy a tener 1, 2 y 3. Pueden nombrarlos exactamente como les guste a ustedes. Vamos a llamar a este B1, a este B2 y a este voy a llamarlo B3. Entonces, ahora de mi método matricial de conductancias, ¿sí? Recuerden otra vez lo que yo voy a tener. Es una matriz de conductancias, voy a tener una matriz de tensiones y voy a tener una matriz de aportes de aportes de corriente a cada uno de mis nodos. Estas tres matrices son las que de estas tres matrices yo tengo que construir estas dos, la matriz de conductancias y la matriz de corrientes. Son las dos que tengo que construir solamente. Y la matriz de tensiones, o sea, es lo que voy a tratar de extraer de ahí. Entonces, la matriz de conductancias va a ser, en este caso, una matriz de cuánto por cuánto. ¿Cuántos nodos tengo? 3 por 3. 3 por 3. Entonces va a ser G11 menos G12 menos G13. Exactamente así con todos los elementos. G13 negativo. Acá voy a tener G22 menos G23, G12. O sea, todos los elementos de cada una de estas matrices, este es G21. G21, acá voy a tener menos G31, menos G32, y acá voy a tener G33 positivo. La matriz de tensiones, ¿cómo va a ser? Va a ser un vector de tensiones en donde van a tener las tres incógnitas, B1, V2 y V3, ¿correcto? Y después voy a tener los tres aportes de las corrientes que me llegan a mis nodos. Voy a tener particularmente... Fíjense, ¿llega alguna fuente, alguien está aportando corriente al nodo 1? Sí, esta fuente de tensión. ¿Alguien está apuntando o creando o quitando corriente del nodo 3? Sí, esta fuente de tensión. ¿El nodo 2 va a tener aporte de corriente? ¿Cómo es la rama, esta rama que comparten, esta rama que comparten y esta rama que comparten? ¿Hay alguna fuente? No. No. Entonces, ¿qué podríamos decir del aporte de corriente I2? Y que va a ser 0. Correcto. Eso es lo importante, de ir ordenando esos pensamientos dentro del cerebro, es lo más importante que uno tiene a la hora de ir resolviendo estos circuitos. Entonces, una vez que uno ordenó esto, ¿qué es lo que quedaría por hacer? Bueno, tendríamos que ir encontrando todos los elementos de todas estas conductancias, ¿sí? Yo lo voy a pasar a un... lo voy a ir escribiendo, vamos armando las matrices, si les parece, me los van dictando si quieren ustedes o los vamos compartiendo ahí dentro de los nodos. Lo voy a hacer acá, que tengo el espacio. ¿Cuánto vale la sumatoria de todas las conductancias que llegan al nodo 1? Acá, es el nodo 1. ¿Cuántas ramas tengo? 3 ramas. Tengo 3 ramas. Tengo esta rama y esta rama. Entonces, es un cuarto más un décimo más un octavo. ¿Alguno tiene alguna cálculo así rápida para ir haciendo esos cálculos? Y así vamos poniendo las fracciones directamente ahí arriba.
Si no, lo hacemos. Entonces es un cuarto más un octavo más un décimo, ¿no? 19 40. 19 sobre 40, perfecto. 19 sobre 40. ¿Qué es lo que comparten, entonces, el nodo 1 y el nodo 2? Esta única resistencia, un décimo, o sea, menos 1 sobre 10. Recuerden que el signo negativo no es que la conductancia sea negativa, sino que proviene de armar el método matricial de las mallas, de nodos en este caso, de esta forma. ¿Qué es lo que comparten 1 con 3? 1 está acá arriba, 3 está acá, o 1 octavo. Tengo la primera de las filas, lo que comparten 1 con 2 es lo mismo que comparte 2 con 1, o sea que este elemento que yo tengo acá vale un décimo también. Después tendría que encontrar la sumatoria de todas las conductancias que llegan a 2. ¿Cuántas ramas tengo que llegan a 2? Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Sería un octavo, un décimo y un quinto. Entonces tengo acá un octavo, un décimo, y acá tendría que cambiar esto por un quinto nomás. 17 No fue 40. tan difícil, así. Cambiando de un solo numerito. 17 sobre 40, que quieren chequearlo después ahí alguno. Sí, sí. Después igual lo simulamos y van a ver que es exactamente lo mismo. 17 sobre 40. ¿Y qué es lo que comparten ahora mi nodo 2 con 3? O sea, lo que comparten 2 con 3 es esta resistencia de 5 ohm, que visto de conductancia, un quinto. ¿Por ahora vamos bien? Sí. Lo que comparten 3 con 1 sería lo mismo que comparte 1 con 3, o sea que desde 3 a 1 tengo el 1 octavo. Lo que comparten 2 con 3 es lo mismo que comparte 3 con 2. O sea, tendría acá menos un quinto, para que con el menos ese. Y después tendría que encontrar la sumatoria de todas las conductancias que llegan a 3. ¿Cuántas ramas tengo que llegan a 3? Un octavo, un quinto y esta. ¿Cómo hacen? Fíjate que justito 3 y 4 es exactamente 2 resistencias en serie. O sea que básicamente lo que tendría yo es un octavo, un quinto y un séptimo, exactamente igual que en el ejemplo anterior. Un quinto, un octavo y un séptimo. Gracias, 131 sobre 280, creo, ¿no? 131 sobre 280, qué número horrendo. Después tendría mis tensiones, que acá serían V1, V2 y V3. ¿Correcto? Y después tendría los aportes de corriente, que tal vez esto es lo más interesante que tendría que ir resolviendo ahora en particular, ¿no? Entonces, si estoy solamente analizando los aportes de corriente que llegan al nodo 1, acá, al nodo de acá arriba, ¿quién es el único que está la única rama que está aportando hacia ese nodo? Esta rama que está acá. ¿Y con qué aporte lo va a estar haciendo? ¿Positivo o negativo? La fuente de tensión está apuntando hacia arriba, o sea que este es el más y este es el menos. Esta sería la corriente que estaría circulando hacia ese nodo. Esto lo llamo I1, ¿no? Y entonces es 5 sobre 4. 5 cuartos. Con respecto a 2, en esta rama no hay nada, en esta rama no hay nada, en esta rama no hay nada, entonces el aporte de corriente que recibe 2 es 0. Y con respecto a 3, lo único que estoy analizando de vuelta con respecto a 3 es la corriente que estaría entre la rama de 3 y lo que comparte con tierra directamente. Fíjense que tengo acá el positivo y acá tengo el negativo con respecto a 3, o sea que la corriente, el aporte de corriente sería así, en este sentido. ¿Correcto? ¿Y cuánto valdría este aporte de corriente I sub 3? 10. Claro. Menos 10 séptimos. Menos 10 sobre 7 es el menos porque es el negativo el que está apuntando, ¿sí?, al nodo, en este caso 3, que es el que estamos analizando nosotros. O sea que esto valdría menos 10 sobre 7.
y estos son mis ecuaciones. O sea, lo interesante de los métodos de mallas y de los métodos de nodos es encontrar una forma rápida de escribir las ecuaciones. Porque si vos encontrás una forma rápida de escribir las ecuaciones, después entonces resolverla es un problema de algún tipo de programa de computadora. O sea, en lo que te tenés que estar acostumbrando es a resolverlas 100% correctas directamente, las ecuaciones. O sea, no resolverlas, encontrarlas 100% correctas. Porque te confundiste algo, fíjate que yo arranqué a decir 10 séptimos sin el signo negativo. Si le hubiese puesto un signo mal acá, hubiese estado todo equivocado la resolución dentro de mi problema. Y entonces, lo único que yo puedo hacer de acá después es resolverlas y escribir las ecuaciones y resolverlo a mi sistema. Voy a usar WX máxima como algún programa de cálculo para resolverlo. Y voy a hacer directamente, no por matrices, sino por en ecuaciones, ¿sí? Resolver un sistema lineal directamente. ¿Cuántas son las ecuaciones? 3 ecuaciones. Lo voy a resolver rápidamente con la multiplicación de las matrices. Esto ya lo vimos el otro día. Es el producto escalar de la matriz por el vector. ¿Se acuerdan? Ahí. ¿Se acuerdan que era de esta forma? Todos estos elementos multiplicados por estos elementos e igualado a este elemento. ¿Sí? Sí. O sea, estos elementos así, multiplicados, estos elementos multiplicados así, y esto es igual a el elemento que nos queda ahí. Entonces sería, va a estar medio complicado, pero bueno, a ver si lo puedo ver todo acá, ¿sí? Sí, y solamente veo el último. Me gusta esto, sí. Ahí está. Entonces sería 19, un cachito que estoy medio incómodo, y así ya copio. 19 sobre 40. Voy a poner un paréntesis por si las dudas de que mi sistema algebraico no tenga alguna idea de qué es lo que hay que hacer. 19 sobre 40 por B sub 1. B sub 1 en mayúscula, así ya tengo esto. Entonces sería menos directamente. Un décimo menos 1 sobre 10 por B sub 2. Y después lo copio y lo pego, viste que es más fácil eso, por B sub 2. Y ahora todo este elemento lo copio y lo pego por B sub 3. Menos un octavo, todo esto por B sub 3. ¿Y a cuánto tenía que ser equivalente esto? 5 cuartos. 5 cuartos. Gracias. 5 sobre 40. Y ahora listo. Tengo entonces un elemento negativo, en este caso sería la ecuación 2 menos 1 sobre 10 por B sub 1, ¿correcto? El elemento todo positivo, que sería esto, más B sub 2, en este caso 17 sobre 40, mirá, quedó parecido, menos B sub 2. Y después entonces el otro elemento, que sería lo que comparten 2 con 3, un quinto. No lo tengo escrito en ningún lado, pero menos 1 sobre 5 por B sub 3. Esto era igual a 0, porque recuerden que no había fuentes que llegaban al nodo 0. Y entonces tengo 3, todos los elementos que comparten con 3 sería menos un octavo en este caso, menos algo quinto, y el elemento de B sub 3 positivo. Ahora igual las voy a chequear, las ecuaciones, simplemente menos 131 dividido 280 por B sub 3, y esto tenía que ser igual a el aporte de la corriente, que era menos 10 sobre 7, si mal no recuerdo. Menos 10 sobre 7, sí. Menos 10 sobre 7. Entonces, las variables que yo tengo que eliminar son B1, B2 y B sub 3. Entonces, ¿queremos confirmarlo esto? 19 sobre 40, menos 1 sobre 10 por B2, menos 1 sobre 8 por B sub 3. Todo esto tiene que ser igual a 5 cuartos, correcto. Menos 1 sobre 10, correcto. Más 17 sobre 40 por B2, correcto. Menos 1 sobre quinto por B sub 3, correcto. Y todo esto tiene que estar igualado a 0 porque no teníamos nada. Ahí, perfecto. Y la última, menos 1 octavo, menos 1 quinto, 131 sobre 280. Todo esto menos 10 sobre 7. Perfecto. Lo resolvimos. Julián, ¿se puede editar ahí la fórmula una vez que ya la ingresaste o no? ¿Acá?
Sí, obvio. Sí. Ah, Sí, ok. se puede editar y lo volvés a ejecutar directamente. Fíjate que yo podría poner acá, no sé, B1, B2, en vez de 17/7, tendría acá 10/7, Shift Enter, le apretás y me dieron valores completamente distintos. ¿Viste? Lo podés volver a editar, Shift Enter, y de hecho Shift Enter, ok. ¿Cómo? Shift más Enter. Sí, buscate algún tutorial de las cosas básicas que tenés que aprender a usar con esto y es muy sencillo. Number le voy a poner al final para que me devuelva, en este caso, los valores numéricos de mis variables. Fíjate que en este caso en particular me reemplaza numéricamente archivo. Voy a ver que me amplíe un poquitito esto. Fíjate que acá me reemplazó todas las fracciones. 5/4 me la reemplaza por -1,25. O sea, lo que hizo automáticamente es reemplazarme todos los valores que yo tenía por valores aproximados o exactos. Y ahí recién realiza el cálculo. Fíjate, reemplaza esto por 131/80, ¿viste? Reemplace 0.427 y lo realizó así numéricamente y me devolvió las 3 tensiones de mis 3 elementos. ¿Hacemos la simulación a ver si nos dan estos valores? Sí. Yes. Entonces, nuevo circuito. Siempre. Voy a tener 2 fuentes de tensión y después un montón de valores de... ¿Cómo es esto? De resistencias. Esperen un cachitito más. Así me lo acuerdo bien el circuito. -10 y 5. Entonces, esta la tengo que dar vuelta. Perfecto. 10. Y entonces vamos trayendo resistencias. 1, 2. Esto va a estar acá. Después. 5, 8, 10. Esta es la de 10. Acá vamos a poner una resistencia así. Acá vamos a poner la otra de las resistencias. Siempre a veces está bueno, no sé, encargarte primero la topología y después eso es como cada uno vaya utilizándolos. Una más ahí arriba. Más. Y esto estaba así, si mal no recuerdo. ¿Correcto? Para que quede exactamente igual que el dibujo que nosotros tenemos ahí. A veces yo corro algunas cositas. Esto era todo así y entonces nosotros necesitamos encontrar esta fuente de tensión, esta puesta a tierra, digo, la puesta a tierra estaba colocada acá. Y entonces teníamos 10, esta valía 5. Así que uno me va cantando algunos de los valorcitos de esto que tenía medio ahí. 10, 5. Y entonces veamos cómo son estas. Ah, ya se lo voy a hacer, porque la tengo acá, la imagen. Tengo los... Genial. 4. Perfecto. Ah, no hice nada, ¿no? Ahí está todo. -10, perfecto para abajo, 5 para arriba, 8, 5, 8, 10, 4 la de arriba, 4, 3. Bueno, hermoso. A ver si ahora sí nos da. Entonces, esta tensión 0, la tensión de acá arriba, 1, que sería la tensión 1, si mal no recuerdo, es la que nosotros pusimos como tensión B1. 1,59 nos dio ahí. 1,591166, 40, bueno, toda la cantidad. Perfecto. La tensión 1. Esta es la tensión 2, era este nodo que yo tenía acá abajo.
¿correcto? Menos 1,07965, menos 1,08, perfecto. Y la otra tensión, menos 39, menos 0,38089. Todo perfecto, hermoso. Yo creo que, fíjense que estos programas deben estar utilizando por atrás, alguien les programa directamente cómo con la topología de las uniones que uno va haciendo, calcular las conductancias, calcular las resistencias, y lo resuelve a través de alguno de los métodos de nodos. Una pregunta, Julián. Obvio. ¿Qué simbolizaba el negativo en el... calculamos el voltaje en el nodo 2 y en el nodo 3, por ejemplo? Que sean negativos los voltajes del nodo 2 y el nodo Sí. 3. Bueno, significa básicamente que vos tenés más energía en este punto, ¿sí? Yo acá tengo 1.59 volts y acá tengo menos 3,09. Simplemente que sea negativo quiere decir como cuando Por la vos... puesta a tierra, ¿no? No, la puesta a tierra es el 0. Entonces, imagínate que vos estás ahora acá, yo estoy en el piso 10, vivo acá. ¿Correcto? Sí. Y entonces yo digo, bueno, este piso con respecto al cero absoluto del mar son, no sé, 30 metros. Eso sería el 1,5 positivo. Pero ahora, mi piso con respecto al garage que yo tengo acá abajo, ¿cuánta distancia hay con respecto al garage? Más, porque está abajo de lo que sería la altura del mar. Claro. Supongo que el mar está en el 0, digo, ¿no? En ese caso. Entonces, el negativo de la tensión significa eso, es una tensión por debajo de la tensión de tierra, y entonces el paralelismo con la altura nos viene perfecto a nosotros. Que haya una tensión negativa quiere decir que es una tensión por debajo del 0, o sea, por debajo de la puesta a tierra, en ese caso. Si yo tengo una tensión positiva acá y estoy yendo hasta una tensión muy, muy negativa, o sea, imagínate que yo salto de mi edificio, ¿correcto? ¿Hacia dónde va a ir mi cuerpo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Para abajo. Para abajo. Eso es lo que vos estás mirando acá con la corriente acá abajo, directamente. O sea, la corriente siempre circula desde donde hay más tensión hacia donde hay menos tensión. ¿Correcto? Pero, imagínate que yo estoy acá, en el nodo 1.08. ¿Correcto? En el nodo que es este que está acá. Nodo 0.08. ¿Hacia dónde va a circular la corriente si estoy en el menos negativo y quiero ir a menos 3? O sea, estoy en menos 1 y quiero ir hasta... Y el potencial me va hacia menos 3. ¿Hacia dónde va a circular la corriente? ¿En este sentido o en el anterior? Siempre la corriente circula de donde vos tenés más tensión hacia donde vos tenés menos tensión. Menos 1 es más grande que menos 3, por ende la corriente circula en el sentido izquierdo. Hacia la izquierda. ¿Correcto? Lo mismo cuando vos vas desde la puesta a tierra. Yo acá tengo menos 1 volt y acá tengo 0 volt. ¿Desde dónde circula la corriente en esta rama? Desde el 0 volt, que es más alto, hacia el garage directamente, por decirlo significativo desde como estábamos hablando recién. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Yo entiendo que son todos valores relativos, digamos, por el lugar donde ponemos la puesta a tierra. O Correcto. sea, Son te dan totalmente- negativo porque es un lugar más Obvio. bajo que 0, entonces sí o sí tiene que tomar un número negativo. Exactamente. Sí, sí, sí. Es muy cierto eso que decís. ¿Algunas otras preguntas o algo que haya quedado así por preguntar? Sí, una consulta más. De nomenclatura nada más. Obvio. Cuando ponemos las matrices, ¿ponemos las unidades o no es necesario? Como prefieras No, vos. boludez. O sea, mientras vos Ah, ok. entiendas en qué unidades estás trabajando, yo, si tuviese que a cada uno de los elementos de mi matriz agregarle los Siemens, me es muy complicado. Pero si vos utilizás las unidades del Simela, lo que te quiero decir es que todas tus resistencias están en ohms, todas tus conductancias están en Siemens, o algunos le dicen mho a eso, M-O-H, no, M-H-O, ahí está, mho. Tus tensiones en volt y tus corrientes en ampere, siempre que vos termines de hacer algún cálculo te va a dar en unidades del Simela, ¿viste? Eso es algo que, si bien cuando yo hacía física 1 utilizaba mucho las unidades porque te permiten a vos identificar otros factores, cuando estoy haciendo estos métodos matriciales a veces me es muy complicado, o sea, no me aportan nada, o sea,
podrías agregar acá una unidad que diga todo en Siemens, por ejemplo, y entonces vos ya sabés que estuviste haciendo todo en Siemens directamente. Claro. Pero una unidad representativa para todo. Podrías utilizar algo así como para codificarlo, y mientras vos entiendas y vos sepas que estás utilizando Siemens acá, que es el 1 sobre Ohm, perfecto. Toda esta matriz tiene 1 sobre Siemens. Toda esta matriz, ¿en qué unidades viene? En volt. Toda esta matriz, ¿en qué unidades viene dada? En ampere, ¿viste? Ahora, si estás trabajando con números extraños, no sé, 0,00 y usás en miliampere, bueno, deberías en algún lado avisar que estás utilizando miliamperes ahí para resolverlo. Perfecto, gracias. Una consulta más. Vale, claro. Cuando ponemos G por B igual I, Sí. y se pone como una rayita arriba, ¿es lo del vector o qué es? Claro, yo lo puse representando como que son matrices o que son que no son elementos unidimensionales, sino que son elementos que tienen más dimensiones. O sea, que entre corchetes podría ser que sea una matriz y con la línea de arriba que es un vector, ¿viste? Es un vector columna Como prefieras, es para entender qué es lo que estoy realizando yo hoy, si es una operación matricial o si es una operación netamente escalar. Perfecto, gracias. De nada. Pero del método se entendió bien qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Sí, sí. ¿De dónde salen las convenciones de signos? ¿Cómo aplicarlo, viste? Y cómo encontrar un juego de 3 ecuaciones muy sencillamente. O sea, igual si ustedes me dicen, che, Julián, para encontrar las corrientes de esto, podría encontrar las corrientes y a través de las corrientes pongo un nodo a tierra y calculo las tensiones de los elementos restantes. Ese también sería otra forma de resolverlo de este ejercicio. No quiere decir que esta es la única forma de resolverlo. Pero sí lo interesante es encontrar una forma en donde procedimentalmente puedo encontrar las corrientes, que sería el método de mallas, donde podrías encontrar las corrientes, las 3 corrientes I1, I2 y 3 de mallas, y después de ahí derivar las corrientes de cada una de las ramas. Y este otro método que también procedimentalmente, encontrando estos elementos que se llaman G1, o conductancia propia, conductancia mutua y los aportes de corriente, me permite a mí encontrar cuáles son las tensiones de todos los puntos del circuito. Y después, con las tensiones del circuito, puedo automáticamente encontrar las corrientes. O sea, hago B3 menos B2, divido la R5 y puedo encontrar la corriente rápidamente. Después, algún tipo de programa de cálculo siempre lo que me permite hacer es resolver el sistema fácilmente.